Sí, muy bien. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro encuentro de los martes, que por lo menos para mí es muy lindo verlas a todas ustedes y compartir con ustedes cosas muy lindas que tenemos en nuestra tradición, en nuestra historia y en la Torá, porque lo que nosotras estamos estudiando, que es Pirkei Avot, es parte de la Torá oral, es una parte de la Mishnah, ¿sí? Y entonces es algo muy interesante y además la Mishnah de Pirkei Avot es diferente, como lo dijimos en la introducción, la primer clase, es diferente a todas las otras Mishnayot, a todos los otros tratados de la Mishnah. ¿Por qué? Porque esta Mishnah es Milta de Hasiduta, que significa palabras de piadosidad sería, o si existe la palabra, para como ser una persona más piadosa, mejor persona, mejor judío, mejor todo. Y son los sabios de la Mishnah quienes dan los consejos y nos van encaminando para que podamos realmente mejorar. Si bien nosotros no podemos ser perfectos, sí tenemos que tratar de perfeccionarnos. Aunque parezca una contradicción, no lo es. La persona es perfectible, tiene que tender a la perfección. No va a llegar nunca a ser perfecto, porque el único que es perfecto es Dios, pero de todas maneras, nuestra misión es tratar de ser cada día mejor, mejor en todo lo que hacemos, en todo, en cómo pensamos, pensar mejor, hablar mejor y hacer mejor. Y eso es lo que nos da el Pirkei Avot. Esta semana, primero las tengo que saludar bien como corresponde, diciendo Jodesh Tov. Hoy es 1 de Tammuz, hoy empieza el mes de Tammuz, en Israel pleno verano, empieza el verano, y es un mes muy especial en el que hay muchos acontecimientos diferentes y personalmente para Chabad es un mes también muy especial. Siempre lo era, de antes también, de hace bastantes años, porque el 3 de Tammuz inicialmente fue el día en que el rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, fue liberado de la cárcel comunista, no liberado finalmente, pero por lo menos zafó, es una manera elegante de decir, de la pena de muerte y fue enviado al exilio, en donde solo estuvo 10 días, porque el 13, el 12 y 13 de Tammuz lo liberaron. Lo liberaron, es una manera de decir, le dieron la libertad, sí, pero como lo tenían tan controlado y tan vigilado y tan imposibilitado de accionar, tuvo que irse a Polonia, primero a Latvia, después a Polonia. Entonces, ya era una fecha importante para Chabad. Además, el primer 3 de Tammuz de la historia, ¿saben lo que pasó? El famoso acontecimiento que nombramos la semana pasada, en la que Yoshua bin Nun, el sucesor de Moshe, cuando está haciendo una batalla y el día se está por terminar, da una orden al sol y le dice Shemesh begibón dom, que el sol se detenga en Gibón y la luna en el valle de Ayalón. Así dice él, y Dios hace que los astros le hagan caso, el día es más largo y así puede Yoshua concluir la batalla. Y es un día que tiene mucha fuerza porque esto, si lo analizamos también profundamente, ¿qué es lo que hizo Yoshua? Yoshua hizo que haya más luz que oscuridad. Trajo aún más luz. Es un día en el que hay mucha más luz. Después, con el correr de los años, hace ahora 26 años, va a ser el jueves, sucedió que el Rebbe, el Rebbe de nuestra generación,
entregó su alma al Creador, y desde ese día es un día en el que tratamos de dar mucha relevancia a toda la obra, a todo el vigor, a toda la gran lucha que el Rebbe hizo durante todos los años de su vida para iluminar al pueblo judío, pero no podemos decirlo solamente en pasado, porque cuando dice con respecto a Jacob, está traído en el Talmud, dice Jacob Lomet, Jacob no murió. ¿Cómo no murió? Le decimos al Talmud. Si en la Torá está específicamente narrado como muere, y es incluso le hacen el tratamiento de embalsamado como hacían los egipcios, y después es llevado a Meharata Machpelah a enterrarlo a Israel por sus hijos. ¿Cómo puede ser que no murió? Entonces contesta el Talmud, Mazaró Bajaim, Af'u Bajaim. Si su descendencia está viva, entonces él también está vivo. Y acá hablamos de lo mismo. El Rebbe sigue trabajando en pos del judaísmo mundial a través de sus shluchim, que son de sus enviados. No son solamente aquellos que tienen la chapa que dice, este es un emisario de Chabad, sino cada judío que toma esa antorcha, que ilumina el camino del judaísmo, que acerca al calor del judaísmo a todos los Yehudim, en ese momento la persona también es un emisario del Rebbe, y eso hace que el Rebbe siga realmente vivo también. Entonces es una semana esta importante para difundir justamente esta obra, que no queda en un recuerdo histórico, sino que tiene que ver con la existencia misma hoy del pueblo judío, y más aún, toda la obra del Rebbe, toda su perspectiva, todo su trabajo, inagotable era el Rebbe, inagotable, nunca paraba, nunca tomó vacaciones, nunca dijo, no puedo más. Todo esto era para cumplir con el propósito, lograr que se cumpla con el propósito de la creación, que es justamente cuando el mundo va a llegar a su perfección, y es el momento de la llegada del Mashiach. Y cada uno de nuestros actos, esto no lo inventó el Rebbe, esto está traído en la Torá, cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras palabras, si son correctas y son verdaderas y son positivas, agregan energía y agregan mérito para que realmente ese sueño tan grande del Rebbe y de todos nosotros esperamos el Mashiach desde siempre para que se haga realidad. Esto ayuda, todo ayuda. Y ahora sí, vamos a la Mishnah propiamente dicha. Esta semana, este Shabbat que viene, corresponde estudiar el capítulo. Hola Martita, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Ahora te voy a callar. Este Shabbat corresponde estudiar el capítulo 4 nuevamente. Entonces, vamos a ver si alcanzamos a hacer 2 Mishnayot de este capítulo. La primera la dice Rabbi Yaakov, y es una Mishnah que vamos a ver que tiene que ver un poquito con lo que hablamos recién, anteriormente, y que también tenemos que aclararla mucho, que era el título de hoy. Una hora en este mundo es más valiosa que una eternidad. Y eternidad que quiere, porque a veces, ay, esperé una eternidad. No tenemos idea de lo que es una eternidad. Es eso, eterno, siempre, ¿no? Entonces, dice así, Rabbi Yaakov, la leo rápido en ibrit para las que hablan ibrit. הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. Castellano o español. Él solía decir, una hora de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo es mejor que toda la vida del mundo por venir.
y una hora de dicha en el mundo por venir es mejor que toda la vida de este mundo. Entonces, cuando uno lo termina de leer, tiene ganas de decirle a Rabbi Jacob, bueno, decidite, Rabbi Jacob, ¿qué es mejor? ¿Una hora en este mundo o una hora en el mundo por venir? Porque es como que no dice, pero se imaginan que Rabbi Jacob es un sabio, un taná, y entonces sabía lo que quería comunicarnos. Nosotros vamos a tratar de entender, aunque sea un poco de lo que él nos dice. Fíjense cómo empieza la Mishnah. Dice, una hora de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo. Normalmente, si lo miramos desde nuestra óptica común, esta Mishnah tendría que empezar con una hora de buenas acciones y arrepentimiento. Porque el arrepentimiento viene después que hicimos una macana y nos arrepentimos. La teshuvá, como se llama normalmente al arrepentimiento, viene después que fallamos en algo. Entonces, lo lógico sería que la Mishnah diga una hora. Un minutito que voy a hacer silencio, había una que estaba. Una hora de buenas acciones y arrepentimiento, porque si en vez de hacer buenas acciones se nos fue la mano, hicimos algo incorrecto, nos arrepentimos, entonces ahí quedaría mejor. ¿Qué quiso decir Rabbi Jacob? Invirtiendo las palabras y diciendo que primero es la teshuvá, el arrepentimiento, y después las buenas acciones. Bueno, la realidad es así. Nosotros traducimos normalmente teshuvá como arrepentimiento, pero arrepentimiento en hebreo se dice jaratá, no teshuvá. Teshuvá significa retorno, volver, ¿sí? Teshuvá viene de la palabra tashuv, regresa. Entonces lo que Rabbi Jacob quiere decir acá es así. No estamos hablando de alguien que cometió un pecado cuando hablamos de teshuvá, sino estamos hablando de nosotros, los seres humanos que estamos aquí, los Yehudim en este caso en particular, que nuestro alma está limitada, nuestro alma, que es una parte propiamente dicha de Hashem, está limitada dentro del cuerpo. Y entonces, todos los días, el alma trata de unirse, a pesar de las limitaciones de lo físico, trata de unirse con su fuente, de conectarse con Hashem. Y eso es volver. ¿Vieron cuando dice volver a las fuentes? Bueno, eso es teshuvá. Y entonces, hasta un tzadik, una persona que no peca, todos los días tiene ese anhelo, esas ganas de unirse, de volver a conectarse cada vez con su fuente. Eso también es teshuvá. Pero es una teshuvá de un nivel muy elevado. Y es por eso Rabbi Jacob dice que cuando dice una hora, yafá shahat, una hora significa no es simplemente una hora de reloj, sino un momento. Una hora de teshuvá, ese anhelo, esas ganas, ese deseo de estar conectados con algo más elevado, de estar conectados con la divinidad, con el eterno. Y eso nos lleva a ¿qué? A las buenas acciones, a hacer buenas acciones, a hacer mitzvot. Entonces, es más valioso, dice Rabbi Jacob, que toda la eternidad del Olam Abba. ¿Por qué? ¿Cuál es ese valor tan grande? Fíjense, si no estaría primero ese arrepentimiento, como lo llama, perdón, esa teshuvá antes, uno puede hacer mitzvot. Tenemos gente que hace mitzvot todos los días. Hacemos mitzvot, no hablo de otros, hacemos mitzvot, no hay un judío que no haga mitzvot. Todos hacemos mitzvot todos los días. Pero hay veces que hacemos mitzvot
mecánicamente, de manera seca, oscura, sin brillo. No le damos brillo. Cuando vamos a comer algo decimos la brajá, pero de una manera mecánica. Encendemos las velas porque vimos que es la hora, decimos la brajá, pero a veces no estamos tan ahí presentes, no hay un brillo, no hay un calor especial. ¿Y eso cuándo se logra? Eso se logra cuando surge ese anhelo. Por eso, fíjense, cuando alguien hace teshuvá, vamos a hablar, por ejemplo, vieron que se dice un bal teshuvá, una persona que nació o tuvo un periodo de su vida en el que se desconectó absolutamente del judaísmo y de pronto se reencuentra con el judaísmo, sea la situación que sea, porque se encontró con un rabino, porque viajó, porque estudió, por lo que fuera, no importa cuál es la razón. Esa persona empieza a tener un anhelo, una sed especial y está muy entusiasmada con respecto a llevar a cabo los preceptos. Ese anhelo, esa sed que tiene el Baal Teshuvá, deberíamos tenerlo todos, todo el tiempo. Esas ganas, ¿por qué? Porque a través de hacer una buena acción, de cumplir un precepto, nos estamos uniendo a la esencia de Dios. Y acá viene la explicación de, a ver, ¿cómo puede ser? Si nosotros decimos que cuando la persona, después de los 120 años, va al cielo, está en el Gan Eden, es que nosotros lo llamamos a Gan Eden el Olam Abba, el mundo por venir. ¿Y cómo estamos diciendo que una hora en este mundo es más que todo el mundo por venir? Todo que es el premio para los tzadikim, el Gan Eden. Y miren cuál es la diferencia. En el Gan Eden, los tzadikim, ¿qué ven? Ven el reflejo de la divinidad. Perciben el reflejo de la divinidad, que es algo también inconmensurable. Es el sahar, es el premio por haber hecho las cosas bien en este mundo. Sin embargo, la oportunidad que tenemos en este mundo no existe en el cielo. Ustedes saben que en el cielo no hay mitzvot, no se cumplen mitzvot. En el único lugar donde podemos llevar a cabo una mitzvah es aquí. En este mundo, el más bajo, el más físico, el más material, el más corrupto a nuestros ojos, el más feo a veces que vemos. Sin embargo, en este mundo se pueden lograr cosas que no se pueden lograr y no tienen lugar en el Olam Abba. Dicen que hay almas, dicen los sabios, ¿no? Que hay almas que están haciendo cola, a veces nos quejamos cuando estamos en un aeropuerto, bueno, eso era hace mucho tiempo atrás, como 100 días atrás, estábamos haciendo cola en el aeropuerto, ¡ay, mira la cola que hay! Hay almas en el cielo que están esperando 500 años para poder bajar al mundo. ¿Y para qué están tan desesperadas? Para poder cumplir mitzvot. Porque lo que se logra a través de la acción física no es posible lograrlo en el cielo. Esa es la oportunidad que tenemos a cada instante, nosotras. Entonces, esto es lo que nos dice Rabbi Jacob. Una hora en este mundo, ¿por qué? ¿Qué tiene de tan grande hacer una mitzvah acá? Porque Dios es incomprensible y no lo podemos captar, porque justamente es Dios, es inconmensurable. No hay manera de limitarlo, de decir Dios es esto, Dios es lo otro. Porque si nosotros Dios es bueno, si Dios es bueno, ¿qué quiere decir eso? Lo estamos encapsulando en algo y Dios es más que eso, es ilimitadamente bueno, no es solo es bueno, Él es la fuente de la bondad, pero no es solo eso. Entonces, si Dios es incomprensible e inalcanzable, por eso las almas en el Gan Eden ven el reflejo de la divinidad, tienen placer del reflejo de la divinidad. Pero Dios nos dio una oportunidad en este mundo. ¿Qué hizo Dios? Dios en las mitzvot se puso a él mismo. Dios
y su voluntad es una unicidad absoluta. Y su deseo son las mitzvot. En el momento que encendemos las velas de Shabbat, que colocamos una mezuzá, que comemos matzá en Pesach, que no hablamos mal de otro, que no mentimos, que no robamos, que, que cumplimos con las leyes de la pureza familiar, que hacemos una jupá, que hacemos un get, que hacemos todas las cosas que son mitzvot, en ese momento estamos haciendo un acto físico que tiene en sí mismo a Dios. Es Dios mismo. Es como en el Tania, el Alter Rebbe trae un ejemplo con esto y dice, es como abrazar al rey. No importa, cuando digamos que alguien tenga, estamos hablando de un rey verdadero, ¿no? De un rey, el verdadero monarca. Cuando alguien tiene el mérito de abrazar a un rey, ¿qué le importa si el rey tiene una camisa o también tiene puesto un sobretodo y abajo del sobretodo tiene un pullover? No importa cuántas vestimentas tenga puestas. Finalmente estamos abrazando al rey. Esto es lo mismo. Las mitzvot, nosotros no lo vemos a Dios en eso. Está oculto. Es como las vestimentas que el rey tiene puestas. Pero finalmente es su deseo, su voluntad. Y es una manera de unirse a él, a la esencia divina que no existe en otros mundos. Y por eso dice Rabbi Jacob que es importante una hora en este mundo más que toda la eternidad en el Olam Abba. Ahora, pero por otro lado, sabemos que también dice que una hora en el mundo por venir, una hora de placer en el Olam Abba, es más que toda nuestra vida en este mundo. Y explica lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de una hora en este mundo, estamos hablando del placer que Hashem tiene. Mejor dicho, el placer que nosotros causamos al llevar a cabo su voluntad. Por otro lado, cuando el placer del mundo por venir es el placer del hombre, que recibe su pago por haber hecho las cosas bien, y el placer, estamos hablando de placer en un sentido absolutamente espiritual, que es imposible de medir y de explicar, pero es un placer ilimitado. El placer del Olam Abba es el placer del hombre. Entonces, vemos que con respecto a Dios, la persona, nosotros, los seres humanos, tenemos la oportunidad de dar placer a Hashem. Entonces, hay algo muy importante. ¿Cuándo es que llega la perfección completa? La perfección completa va a ser cuando se logre el cometido de la creación del mundo, que es, nosotros sabemos que nuestra misión es hacer de este mundo una morada para Hashem. En el momento que llegue el Mashiach, o sea que se logró esa perfección, llegamos a la cúspide, llegamos al propósito inicial de por qué se creó este mundo, por qué Dios creó este mundo, porque Él tuvo un deseo de hacer de este mundo físico y bajo una morada para Él. ¿Y quiénes son los que tienen la tarea? Nosotros, los seres humanos en general y en particular el pueblo judío. Imaginen, como hablamos la vez pasada, de que nosotros además somos la luz para las naciones, es la misión del pueblo judío de iluminar al mundo nosotros a través del cumplimiento de las 613 mitzvot y también de enseñarle a los no judíos que ellos tienen 7 preceptos universales que deben llevar a cabo para
llegar a esa perfección absoluta. Miren qué interesante. Dice, perdón, un minuto. Dicen los sabios que el pueblo de Israel se compara con una abeja. ¿Por qué con una abeja? En hibrid se dice abeja dvorá. ¿Por qué se compara con una dvorá, con una abeja? Porque la abeja, si nosotros miramos, observamos lo que hace la abeja, ¿qué hace? Toda su vida la abeja trabaja, ¿verdad? Y así, ¿para quién trabaja? Ella come la miel, ella come, tiene provecho de lo que ella trabaja, no. Todo lo que la abeja, la dvorá trabaja para su dueño, ya vemos, dueño de la colmena o de lo que fuera. Así el pueblo de Israel. Todo lo que nosotros hacemos, las mitzvot, no las hacemos para nuestro beneficio, sino finalmente, ¿cuál es toda la razón? Para hacer Nahat Ruach, traer satisfacción a nuestro Padre Celestial. Nahat Ruach Lefanaf, dicen los sabios, que Dios tiene esa Nahat, esa satisfacción, ese placer de ver que Él dio una orden y la orden es cumplida. Y entonces es algo muy, muy importante llegar a este nivel, ¿no? Como trae, que es verdad que la persona cuando hace las cosas bien va a recibir un pago, va a recibir un premio, porque existe el premio, pero es aún más grande hacer las cosas porque amamos a nuestro papá. Así como un hijo. A veces los hijos, esos hijos buenos, dejan de lado sus propios deseos para hacer lo que sus padres les piden. Dejan su voluntad a un lado para hacer lo que sus padres. ¿Por qué lo hacen? No porque tienen miedo de los padres, no porque así el papá le va a pagar, porque lo aman profundamente al padre. Y como lo aman tanto por ese amor, se hacen a un lado su propio ego para hacer lo que el padre les pide. Así nosotros tenemos que servir a Hashem. Y después, tenemos un poquitito de tiempo, vamos a ir a la segunda Mishnah, que es la Mishnah también del mismo capítulo 4. La Mishnah, esta era la 17, vamos a la 18. Y esta Mishnah la dice Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar era alumno de Rabbi Meir, que alguna vez ya hablamos de Rabbi Meir, uno de los grandes Tanaim, de los grandes sabios, que ya algún día en alguna de estas clases vamos a tomar una Mishnah de él y vamos a contar largo y tendido de Rabbi Meir. Este Rabbi Shimon ben Elazar era su alumno y aprendió muchísimo de él. Él dice que como en una época, en un periodo de su vida, le tocó servir, atender, ser el asistente, llamémoslo así, de Rabbi Meir, esto lo llevó a una gran sabiduría. Nosotros los judíos tenemos mucho de esto, dicen los sabios, que mucho se aprende del estudio, pero más se aprende del estar atendiendo a un sabio. Dice, del shimush se llama así. Por eso, los rabinos, cuando estudian para rabinos, quienes van a ejercer el rabinato significa aquellos que no solo van a dar clases, sino aquel que va a contestar preguntas de alajá y va a estar atento a todo esto, es el rab. ¿Cómo es? Primero estudia, por supuesto, en la yeshiva, después da los exámenes de Rabanut, pero con eso no puede ejercer. Todavía le falta algo que se llama shimush. Shimush significa servir. Si hacemos un paralelo a esto, un médico, quien estudia medicina, aunque termine los estudios formales, si no hace los años que tiene que hacer de, ¿cómo se llama esto? Ahora no me sale. Alguien que me...
Residencias. La residencia, exacto. ¿Qué significa? Es el shimush. La residencia es el shimush. La persona tiene que estar al lado de un médico con más experiencia y aprender de él. Esto es todo. Los grandes profesores, ustedes vieron, cuando un gran profesor atiende, muchas veces tiene al lado estudiantes. ¿Para qué los tiene? En realidad ya no son estudiantes, son médicos recién recibidos que aprenden de él. ¿Por qué? Porque se aprende más de esto, de la práctica, que del libro mismo. Pero esto es más antiguo que la universidad. Así es en nuestra tradición. Para que un rab pueda enseñar y dictar leyes, primero tiene que hacer shimush, que sería esa residencia a la que nosotros hablamos con los médicos, de los médicos. Y entonces este rabbi Shimon ben Elazar hizo su residencia, su shimush, nada más ni nada menos que con Rabbi Meir. Y dice él que de solo ver el bastón de Rabbi Meir, es una manera de decir, con eso se llenó de sabiduría. Y él dice algo muy interesante. Mire lo que dice Rabbi Shimon ben Elazar. Dice, Uaya Omer, ay, perdón, casi leo la misma de antes, no. Decía así, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Al teratzet javereja bishat kaso, veal tenajameo beshaa shemeto mutal lefanav, veal tishalo bishat nidro, veal tishtadel liroto bishat kalkalato. Que esto significa, no aplaques a tu prójimo en el momento de su ira, y no lo reconfortes mientras su muerto yace ante él. No le preguntes de su promesa buscando una salida para anularla en el momento en que la formula, y no trates de verlo en el momento de su degradación. ¿Qué nos está diciendo Rabbi Shimon ben Elazar? En resumen, lo que nos quiere decir es que las cosas hay que hacerlas en el momento correcto, en el momento justo. A veces, incluso las cosas buenas, si se hacen en el momento no indicado, pueden tener una consecuencia negativa. Rabbi Shimon ben Elazar nos dice, el ser humano fue creado, fue dotado de una capacidad intelectual y tiene que usarla. Es su obligación usarla. No alcanza con decir, bueno, pero yo tengo una buena intención. Yo quería hacer algo bueno. No alcanza. Porque si no, esto significa que un ser humano que funciona de acuerdo a como el animal y funciona con el instinto, y el ser humano que hace cosas con una bondad solo natural, es un tipo bueno, no hace mal a nadie. No alcanza. La persona cuando actúa tiene que usar su intelecto. Entonces, cuando no lo hace, cuando hace cosas buenas pero sin calcular, puede incluso lograr el efecto opuesto. Y acá nos trae 4 situaciones. Y dice así, no lo trates de calmar cuando está enojado. Vas a venir alguien que está en el momento de su explosión de ira. Y vos vas a decir, no te enojes, ya te lo hice, porque ¿qué va a pasar? Se va a brotar peor la persona. Tenés que esperar el momento indicado para poder decirle que se calme. Después trae otro ejemplo, que son todos ejemplos de la vida cotidiana. Después trae otro ejemplo. Tampoco trates de consolarlo en el momento que Dios nos libre y nos guarde, tiene su muerto delante de él. En un momento de la tragedia, en el momento mismo, el más difícil, no empieces a decirle, bueno, pero al final era
es para mejor, porque viste, no, tenés que esperar un poco, tenés que esperar el momento justo. Y también te trae otra cosa, dice, vas a ir de tu amigo que recién hizo quizás una promesa para algo que él cree que va a ser beneficioso. Póngale a alguien que dijo, no voy a tomar más alcohol. Y venimos nosotros y decimos, bueno, pero una copita de Lejaim porque se casa mi hija, dale. En el momento que esta persona recién está empezando, recién se puso, o alguien, vamos a tomarlo como algo que nos pasa muy seguido. Alguien que, acá veo que tengo acá a mi amiga que es nutricionista, Mayele Mirta Galante. Alguien que dice, hoy empiezo la dieta, y venís vos y decís, bueno, pero un pedacito de torta de mi cumpleaños, no pasa nada. ¿Entienden? Entonces, tenés que buscar la oportunidad justa. Y acá habla todavía de algo más grave, porque una promesa para nosotros los Yehudim es algo muy sagrado. Entonces, en el momento que la persona tomó la promesa, vos ya le estás buscando la manera de que rompa la promesa, es desubicado y malo. Aunque tengas una buena intención. Y por último, también nombra una cuarta situación. En el momento que Dios te hace testigo de una macana que se manda a tu compañero, ir en ese momento y decirle, estás haciendo una macana, ¿viste? Así podés lograr todo lo contrario. Ay, a mí se me detuvo esto y... El Maharal de Praga, que nos dice, nos ilumina con respecto a esta Mishnah, y dice así, todas las personas tratan de hacer una bondad, algo bueno, pero si vos vas y lo haces en el momento incorrecto, es lo mismo que si vos querés detener, hay un río que corre, y querés detener el avance del río, entonces ¿sabés qué haces? Le pones algo para que no corra. ¿Sabés lo que haces finalmente? Cuando el río arrastre eso que vos pusiste para contener el agua, va a correr mucho más fuerte, va a ser peor aún la inundación que va a provocar. De la misma manera, cuando se trata de calmar al compañero, de consolar al compañero, de marcarle un error que cometió, tenemos que hacerlo en el momento indicado. Hay que pensar, hay que usar la cabeza. ¿Cuántas veces pasa y dice, ay, mirá cómo si yo no tenía mala intención, yo se lo dije por su bien. Claro, pero tenés que evaluar realmente para que no sea al revés, que no resulte justamente lo contrario de lo que tenía que ser. Que sea positiva tu intervención y no que sea para mal. Y estamos hablando de actos de bondad, ¿eh? No estamos ya ni que hablar de actos negativos. Incluso los actos de bondad tienen que tener un momento de pensarse antes. Tienen que pasar por nuestro intelecto. Porque para eso, como vimos la semana pasada, Dios dice, amado es el hombre que fue creado a imagen de Dios. Imagen de Dios significa que Hashem nos dotó de capacidad intelectual. Y hay que usarla. Debemos usarla y no dejarnos llevar por el sentimiento, no podemos decir que es un instinto, pero sí a veces por nuestra misma naturaleza. Hay que pensar, eso es algo muy importante. Y si tenemos que pensar antes de hacer una bondad, ¿cuánto más tendríamos que pensar antes de hacer algo que sabemos que no está bien? O cuando vamos a decirle algo negativo a otro porque nos sentimos heridos, o sabemos que es una persona que hizo algún daño, o se equivocó, o se portó mal. ¿Cuánto más hay que pensarlo? Cuando es algo que no es positivo. Bueno,
Entonces, por esta semana vamos a despedirnos sin antes invitarlas al tributo al Rebe, que va a ser el miércoles, un acontecimiento hecho en honor al Rebe de su Yorkshire, 26, como dije al principio, y del que van a participar invitados de todo el mundo. La charla central va a ser de Rabino Yossi Jacobson, que es un disertante internacional muy renombrado. Para quienes, él va a hablar en inglés, y para quienes no entienden inglés, va a haber, hay un link que es con traducción simultánea. Así que espero que todos podamos disfrutar de eso, y mejor aún si logramos entre nuestras acciones, como nos dice la Mishnah, como dijo Rabbi Jacob, hacer las mitzvot con brillo y con calor. Seguramente que quizás, esperemos, no estoy segura, de que traemos al Mashiach ya, no tenemos que esperar hasta el 3 de Tammuz. Un beso grande y gracias por estar aquí. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias. Gracias, Miriam. Por favor, gracias a ustedes. Beso, Mora. Gracias. Beso, Miriam. Gracias.